Hola, 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 corazones, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al espacio una vez más, conociendo a los autores, una servidora que lo presenta Mercedes Rodríguez. Encantadísima de estar aquí con todos vosotros, claro que sí, un lunes más, gracias por acompañarnos. Y voy a dar comienzo al programa de hoy, no sin antes deciros y recordaros que nos podéis sintonizar a través de la universalradio.com.org o .net. Muchísimas gracias por estar ahí. Y ya, sin más dilación, voy a dar comienzo al programa de hoy. Y os voy a hablar de Olga Hernández González y su obra Dímelo en mis sueños. Sugerente título, ¿a que sí? Bueno, pues vamos a averiguar un poquito más de ella, de Olga, a ver qué nos cuenta la biografía, que nos dice lo siguiente. Olga nació en el año 1970 en Baracaldo, en el seno de una familia obrera, pero eso sí, con raíces extremeñas. Y esas raíces siempre están ahí, ¿verdad que sí? Y además nos cuenta que desde niña está interesada por el mundo de la escritura y de las letras, ya que siempre han estado presentes en su vida y ha participado en varios escritos y diferentes publicaciones, resultándole muy fácil la escritura. En el año 2012 se trasladó a vivir a Cantabria, donde reside actualmente, y es en un pequeño pueblo en Riba, un precioso valle de Ruesga, y bueno, pues la calidad de vida y el emprendimiento familiar les llevó a cambiar la ciudad por el mundo rural. En ese mismo año, 2012, que tras haber pasado por una enfermedad y las dificultades de la vida como emprendedora, pues bueno, se expresó a través de la escritura y de hecho ha sacado todo lo que ella le entristecía y enmudecía su corazón y su alma. Porque para ella la escritura ha sido todo, su psicólogo y su psiquiatra. Y también nos cuenta que en su blog empezó, bueno, pues dedicado a su proyecto de vida. En él ha sacado sus sentimientos, su vida, ahí es donde grita, saca y vacía su interior, porque como ella siempre dice, si se quedara adentro, sería egoísta por no compartirlo con los demás. Olga nos dice que es una luchadora incansable en su vida, junto con su alegría y su pasión que pone en todo lo que hace, y eso la convierte en esa persona sencilla y humilde que siempre ha querido ser. Y nos cuenta que su pasión por la literatura la ha llevado a alzarse con el premio más importante de la editorial Libros Mablad. En su primera edición, Somnium ha ganado su novela Dímelo en sueños. Y en enero de este año próximo, que entraremos en nada, se publicará Mirando a la montaña, un libro de poemas que dedica cariñosamente a su abuelo, que es una persona muy especial en su vida. Y este libro de poemas lo escribió antes que esta obra que ha publicado, Dímelo en mis sueños, y tuvo que posponer su edición al ganar el premio de Somnium. Pero eso sí, el poemario va a salir en enero, claro que sí, así que no queda nada ya. Y en él transmite sus reflexiones en voz alta para vaciar un interior que está cargado de amor y de ganas de vivir. Y todo eso a pesar de las dificultades. Bueno, pues nada, a pesar de las dificultades hay que seguir hacia adelante, como muy bien has hecho, y nunca mirar hacia atrás, siempre hacia adelante. Te felicito por ello, muy bien. Y bueno, nos sigue contando que ha colaborado en la tercera antología de poemas de amor de Libros Mablad y en el tercer libro de relatos de la misma editorial. Y además colabora puntualmente en las propuestas que desde la editorial se hacen, así como en otros concursos de poemas o microrelatos. Y nos dice que Olga, pues ella es una persona muy normal, pero también atípica, ya que su vida dio un giro muy grande cuando se plantearon un proyecto emprendedor y cambiaron la ciudad por el mundo rural. Nos dice que creó un negocio familiar en una posada rural en plena naturaleza, y para no vivir de manera contemplativa, sino ofreciendo su casa a otros. Y nos sigue contando que los contratiempos de la vida y la injusticia del banco, pues eso, les hizo tener que parar el proyecto porque no les concedieron el préstamo, ya aprobado y a falta de una firma. Y esto fue lo que la lanzó a escribir como una loca, allá donde podía, para dar a conocer su injusta situación. Y por ahí descubrió su pasión por la escritura. Y al sacar sus escritos y que otras personas pudieran leerlos, eso le hizo sentir muy bien. Y además se liberaba por ello.
y tuvo la oportunidad de conocer a otras 2 escritoras que la animaron a seguir escribiendo, y una de ellas la impulsó para que escribiera el libro de poemas, Mirando a la montaña. Y luego se animó con la novela de la que estamos hablando hoy, Dímelo en mis sueños. Y bueno, pues ahí nos dice ella que ahí está, valiente y cobarde a la vez, porque para ella escribir ha sido siempre una necesidad, pero secreta y escondida, ya que lanzarse a esta aventura, la de escritora y su vida, es seguir emprendiendo, seguir siendo ella misma, claro que sí. En cuanto a sus aficiones, nos dice que son sencillas. Hace jabón artesano y bálsamos labiales. Mira qué bien. Esto viene muy bien en esta época que estamos. Y es algo que le encanta hacer y cree que es otro de sus dones. Pero también para hacer eso tiene que recolectar flores para hacer oleatos. También nos cuenta que le encanta la cocina, hacer postres y comidas, y eso sí, con tiempo. Claro, porque para eso necesitas tiempo y hacerlo con mimo y con mucho cariño, ¿verdad que sí? Y así salen las cosas ricas, ricas. También nos dice que hace mermeladas caseras y embotella todo tipo de cosas de la huerta para tener para el invierno, claro que sí. Bueno, algún licor también cae, ¿eh? Y también le gusta recolectar frutos secos. ¡Pero qué bien! Bueno, ahí tienen de todo, claro que sí. Nos dice que le encanta contemplar su montaña y la naturaleza que la rodea, ya que disfruta en el lugar en el que vive y no de manera contemplativa, pero sí siendo feliz cada día, porque la vida le ha dado una segunda oportunidad. Claro que sí, y esa oportunidad hay que aprovecharla así, como estás haciendo. Y en cuanto a sus gustos musicales, pues bueno, nos dice que son sencillitos, que su cantante favorito es David Civera, al que algún día le gustaría tener en su posada. Oye, pues quién sabe, a lo mejor nos está escuchando y dice, bueno, que me voy a la posada de Olga. Ale, a ver qué se cuenta por ahí. Bueno, también nos dice que le gusta a Rosana, que la escucha también, sus canciones, a Víctor y Ana Belén, y también le gusta, como no, Pablo Alborán, claro que sí, y Duncan Du, y también le gusta pues la música tranquila, pero eso sí, con contenidos, ¿eh? Si no tiene contenido, pues como que no. Y como anécdota, dice que me cuenta que algún día escribirá una canción para algún cantante. Fíjate, qué bien. Oye, pues que algún día igual cae. Ya nos avisas, ¿eh? Bueno, pues todo eso es lo que nos ha contado Olga Hernández. ¿Y qué tal si os doy paso ya a la sinopsis? Dímelo en mis sueños. Bueno, pues nos dice lo siguiente. Dímelo en sueños nos retrotrae al sorprendente mundo prehistórico en la que una tribu sobrevive en condiciones muy difíciles, guiada por la sabiduría de un chamán de la tribu que resulta muerto y deja en herencia a una mujer sus dones, y es exiliada por las insidias de algunos de los miembros del clan. Una perspicaz mujer heredará sus dones y la historia dará un giro de 180 grados y adquirirá el toque fantástico con la aparición de un misterioso personaje femenino del siglo XX. Mujeres que viajan en el tiempo, chamanes, anjanas, brujos, enigmas por desvelar y una cuidada prosa que nos seducirá sin la menor duda. Todos estos ingredientes nos conducirán por las páginas de este libro hasta el establecimiento de la tribu en los alrededores de una cueva que con el tiempo recibirá el nombre de Covalanas. Un sueño que se hace real cuando llega el día. Dímelo en mis sueños es la historia de 3 mujeres que viajan en el tiempo para ayudar a la chamán de una tribu a descubrir el sentido de su vida, el trabajar lo artesanal o vivir del trueque y en grupo. Esta novela hace visible la importancia de una tribu por vivir de una forma diferente, el papel de la mujer y su distinción en todo lo que hacen, porque otro mundo es posible. Por supuesto que sí, claro que sí, un mundo mejor para todos. Bueno, pues esta historia que nos ha contado en la sinopsis, pues que resulta muy interesante, ¿verdad que sí? Pues bueno, mientras me quedo yo pensando a ver qué nos contará en el libro, pues voy a dejaros con la canción de David Civera, que nos dice que le digamos que la quiere mucho.
Pues sí, vamos a escuchar a David Civera con la canción Dile que la quiero, que llegó a Eurovisión y se quedó en el 6º puesto. Por Dios, de verdad que fue uno de los mejores puestos que hemos tenido en España. Bueno. Pues desde aquí vamos a recordar esa canción. Y eso sí, os espero en la segunda parte del programa, ¿eh? Así que no os vayáis, que hay mucho más que contar de esta obrita y de Olga Hernández. Hasta ahora, corazones. Bueno, tremenda la canción de David Civera, Dile que la quiero. Precioso tema, ¿verdad? Bueno, y hoy en vez de una reseña, voy a leeros la introducción que ha hecho la autora en Dímelo en mis sueños, en la obra que ha publicado, y empieza pues con un poema que ha incluido en él, y comienza diciendo lo siguiente: la escritura y el sueño que nos dan la fuerza para pensar. Un personaje, una historia, siempre algo que contar. Y a través de un sueño, el escritor se da cuenta de lo que tiene dentro, y que cuando lo vuelve a interpretar, ya es su obra, lo que la mano le ha hecho alcanzar. Y este es el pequeño poema que ha incluido, y ahora doy paso a la introducción de la obra, que dice lo siguiente. En primer lugar nos dice que es nueva en esto de las letras, y aunque ocultos y escondidos existen muchos escritos. Y esta es su primera novela. En ella van todos los sentimientos que, como a las tres protagonistas, le han sucedido en primera persona. Nos dice que siempre ha escrito, pero que algo profundo que está dentro de ella le empuja a escribir. Hasta ahora le daba vergüenza sacarlo, porque creía que no iba a interesar a nadie, y entonces simplemente lo dejaba metido en el ordenador. Pero llegó el momento de sacar esa historia, como también a la protagonista con su arte. Y también nos cuenta que cuanto más escribe, más se va mostrando tal cual es ella, pues lo que le sale a través de esos dedos es su ser más insondable, porque todo eso sale con corazón. Y en cuanto a la historia, pues nos explica que la primera vez que entró en la cueva de Covalanas, sintió la misma impresión que años después seguía experimentando. Esa cueva es la cueva del artista, su santuario. Y cuando en octubre del 2014 volvió a visitarla, le entró ese gusanillo y entonces se dijo que la historia que le rondaba en su cabeza tenía que escribirla. Y así fue, porque para ella la cueva de Covalanas es el santuario de un artista que entre luces y con muchas sombras ha sido capaz de vaciar su interior y sacar a través de su arte lo que allí expresó. Sus ciervas bien plasmadas en la pared, así nos lo demuestran. Y ese sueño comenzó a ser real, en el mismo momento en que alguien se puso a leer el libro. Quizá esbozó una sonrisa, o le haga sentir feliz mientras lo está leyendo, o quizá le haga reflexionar un rato, o simplemente se siente identificado con cualquiera de los personajes que han ido apareciendo en el libro. Lana, Luana y Sandra son las protagonistas de esta historia, que juntas y viviendo en épocas distintas se encuentran para ayudar a una tribu y a su chamana, para vivir en primera persona un sueño que les descubre que un mundo distinto es posible. Eso sí, siempre preservando los valores. Y para finalizar esta introducción, le gustaría añadir que esta historia contada desde el mundo de los sueños tiene un sentido especial, una enseñanza. Cada persona ha venido a este mundo con una misión y ha de realizarla. Son muchas las dificultades que nos encontramos en el camino, pero con una buena dosis de positividad y de confianza, una mezcla de alegría y de paciencia, aprendemos a vivir. Y hacemos posible nuestro vivir, cuando dejándonos guiar y teniendo confianza somos capaces de caminar y de hacer felices a los demás. Así que, ¿no será mejor intentarlo? Bueno, pues con esa pregunta finaliza la introducción, pero yo creo que sí. ¿Cómo no intentarlo? Claro que sí, hay que intentarlo sí o sí, siempre.
Y bueno, pues termina y finaliza dando las gracias adelantadas. Así que, bueno, pues gracias a ti. Y ahora, ¿a que os apetece escuchar el párrafo que os tengo preparado? Pues os tengo preparados varios capítulos que me ha enviado la autora. No son seguidos. Nos ha enviado el capítulo 4, que se titula Otro talento más, la pintura. Y es en el capítulo en el que Lana descubre el porqué de su misión. Y ahora sí, voy a dar comienzo al capítulo leyendo lo siguiente. La vida de Lana empezó a ponerse en su sitio de nuevo. Ella no podía imaginar que hubiera sido de esa manera, y tampoco que la pintura se estuviera convirtiendo en una pequeña tabla de salvación, pues en su casa siempre había sido un tema tabú. Ahora, a través de ella, iba vaciando su interior y transformándolo en un nuevo yo. Sus pensamientos más amargos se iban tornando en alegría y descubría el valor de cada instante vivido. Cada detalle era para ella muy importante. Lana iba encontrando el sentido del por qué había llegado hasta aquel lugar y empezó a pensar cuáles eran sus talentos. Era una chamana, curandera, maestra de los niños y ahora había añadido uno nuevo, el de la pintura. Tenía un talento escondido al que nunca le había sacado partido hasta ahora, quizá porque nunca había tenido tiempo o porque en ningún momento habría sido capaz de poderlo hacer sin tener que esconderse. Ahora se sentía feliz, viva y llena de energía interior que la llevaba a transformar lo que encontraba. Sus ciervas, el bisonte, el caballo eran las imágenes que ella tenía en sus pensamientos y sueños, pero en realidad no sabía muy bien qué significarían. Parecía sencillo, aparentemente. Las ciervas eran los pensamientos buenos, los valores que se vivían en la tribu de la que ella venía, y los bisontes eran esos malos pensamientos que se iban comiendo a los buenos. Los valores positivos se iban convirtiendo en otros que iban haciendo que su pueblo enfermara y entraran las envidias, los individualismos. Ya no solo no se ayudaban, sino que les provocaban malos sentimientos y se iban convirtiendo en rivales. De ahí que los bisontes se comieran a las ciervas. Como siempre, los fuertes se comerán a los débiles. Y de ahí que cuando Tom llegó a la tribu y todos se iban poniendo contra todos, iba entrando el odio contra él, y por este pequeño suceso, la tribu se iba convirtiendo en un lugar desapacible, lleno de desamor y desastre. Por ello, Lana vio y sufrió aquella devastación. Si la tribu no se transformaba, sería arrasada por una manada de bisontes, que llegarían y se llevarían hasta el último de los seres que en ella vivían, y así sería si Lana no lo impedía, pues ella era la chamana, la guía de la tribu. Pero esta información le había llegado ya demasiado tarde, y no había podido hacer nada para evitar aquel día, la desgracia. Hoy, por fin he podido descubrir el verdadero valor de por qué la había pasado todo esto, se decía. Aunque me haya quedado sola, también estoy consiguiendo ser otra persona. Lana era muy positiva y tenía claro que había que buscar la enseñanza incluso en lo negativo. Lo que ella no sabía aún era que se iba a llevar una gran sorpresa en algún momento, y este no estaba demasiado lejos. Lana, de nuevo, era feliz. Su corazón estaba curado y estaba en paz, y ahora tenía que prepararlo todo de nuevo. Y aunque no había encontrado ningún ser como ella, sabía que lo haría, pues Ojo de Cierva la había ido preparando para su transformación interior. La había transmitido y preparado en el arte de amar, arte que no era otro que su cambio interior, el saber organizarse, buscar todas esas herramientas escondidas para ponerlas al servicio de otras personas, y ahora las que tendría que encontrar para poder ayudarlas y guiarlas. Ahora sí que soy consciente de la gran tarea que tengo encomendada, y estoy preparada y debemos salir a buscar otros seres como nosotros, si es que encontramos alguno, decía con la cabeza bien alta. Y así finaliza el capítulo 4, y a continuación os voy a leer el capítulo 13, un pedacito del capítulo 13, que se titula Lana vuelve a pintar. Y pone una frase que dice: te hacen creer diferente, pero la rara no eres tú.
Y a continuación leo lo siguiente. Y entonces lo he entendido. La rara no eres tú. Te hacen ver como diferente porque te sales de lo establecido, porque quieres mantener las formas tradicionales para seguir creciendo como especie, como mis padres me enseñaron y como en mi tribu siempre se ha hecho, y porque además llegan otros, que mientras te sumas a sus maneras de hacer las cosas, como ellos quieren que sean, está bien, pero en cuanto dices no, ya no eres bien vista. Pero prefiero seguir siendo diferente, porque mi tribu me necesita así, y porque me parece mucho más acorde esta manera de vivir y pensar para el clan. Quiero que las próximas generaciones nos recuerden a los Tomalí como la tribu de los valores y la concordia. En aquel momento, Sandra dejó de escribir y aplaudió a Lana. Un aplauso que se oyó estrepitosamente dentro de la cueva, porque aquel lugar santo había escuchado la verdad de una persona que veía y sentía que la vida se puede transformar. Solo es necesario intentarlo. Lana observó el gesto de Sandra con cierta perplejidad. No estaba acostumbrada a su gesto, al menos no de una forma tan prolongada. Y este es el pedacito del capítulo 13. Y ahora, a continuación, vamos a finalizar con el capítulo 16, que se titula La cabaña. En este capítulo nos cuenta una historia de maltrato y bueno, pues lo hace en solidaridad con esas mujeres que sufren violencia de género y les quiere hacer con este relato pues un pequeño homenaje. Y nos cuenta lo siguiente. Estaba curando a Dayla las heridas de su brazo, que según ella se había hecho con unas ramas, pero que Lana sospechaba habían sido obra de Tess. La preguntó. «Dayla, ¿te duele?» «Un poco», asintió. «Pero estoy acostumbrada al dolor. Hay que ser fuerte». «Sí, hay que ser fuerte», le aseguraba Lana, «pero no sufrir porque sí». «¿Por qué si no? Pero cuando una es débil, debe acercarse a alguien que le ayude a ser fuerte y aguante el dolor», dijo Dayla. «¿Pero qué me estás diciendo?», le contestó Lana. «Pues que como yo era una persona muy frágil y débil, ahora ya me he hecho fuerte. Verás, el estar con Tess me ha ayudado, porque me ha hecho hacerme más resistente. Me ha ayudado a sentir el dolor, a sufrirlo, y después ya casi lo tolero del todo. No lloro ni sufro como antes», decía. «Pero no puedo tolerar más de Tess», manifestaba Lana. «Te ha estado pegando y mortificando». «No, eso no es mortificar. Simplemente se llama hacer al otro más fuerte y que se sienta más seguro de sí mismo. Sintiendo que con el dolor ya no sufres», la contestó Dayla. «Eso se llama abuso, con todas las letras», dictaminó Lana. «Él te hace creer que tú le tienes que dar gracias por todo lo que te hace, porque te pega y ayuda a que no sientas dolor». «Pero si yo pensaba que esto es lo normal en unas parejas que se quieren». «Sí, eso es lo que te decía para convencerte, ¿verdad?», la persuadió Lana de nuevo. «Pero en realidad lo que te estuvo haciendo es sentirse superior ante ti y que tú aceptaras ese rol. Que fueras su esclava, que te sometieras a él y ante él. Es un ser vil». «Pero si él me decía que era para mi beneficio y que además íbamos a ser más felices si yo soportaba el dolor y no lloraba y era más fuerte y...», sollozaba Dayla. «Y claro, si te mata ya no sufres más», la acentuó Lana. «Nunca me gustó Tess, su manera de ser y de hacer. No me parecía un hombre cabal. Que no vuelva por esta tribu porque va a ser repudiado. Yo no le quería demasiado, pero mis padres me obligaron a...». «Claro, no me digas más», la interrumpió Lana. «A juntarte con él y a vivir una vida de amargura. Pobre Dayla, lo que has sufrido. Esos amores de conveniencia suelen acabar mal. Y hasta hoy la vida de este clan y todos los demás que existen se han regido por esa imposición. Y yo, como chamán, me propongo que la tribu se perpetúe y para eso tienen que nacer muchos hijos. Pero la violencia irracional es algo que quiero desterrar». Bueno. Y así finaliza esta lectura del párrafo del capítulo 16, que se titula La cabaña.
y en el que hace referencia, como habéis podido comprobar, al maltrato y a la violencia de género. Y ahora, si os parece y estáis interesados, pues os voy a decir dónde podéis conseguir la obra de esta autora, y nos dice que la podéis conseguir en la web de la editorial Libros Mablad y, como no, en Casa del Libro y en Amazon.es. Y también la podéis conseguir en librerías, y si no, pues la podéis encargar y os la hacen llegar. Y además también os especifica que también la podéis conseguir en grandes superficies. Así que lo tenéis muy fácil para conseguir el libro Dímelo en mis sueños. Y ahora sí, deseándole lo mejor a Olga Hernández, que siga escribiendo, que siga con esos sueños y siga hacia adelante, siempre, claro que sí. Mucha suerte con tus próximas publicaciones y a seguir con ese buen ánimo. Y ahora me despido de todos vosotros, corazones. Ya hemos finalizado el programa de hoy y os emplazamos a que estéis con nosotros el próximo lunes. Muchos más autores y sus obras que descubriremos en este programa Conociendo a los Autores. Y como siempre os digo, que paséis una lindísima semana, que seáis pero que muy felices y no os olvidéis de sonreír. Un besito, corazones, y hasta la semana que viene. Chao.